أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام الأتقياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Después de haber alabado a Allah Azza wa Jalla, inshallah, y haber pedido bendiciones para el profeta sallallahu alaihi wasallam, estamos hablando, inshallah, aún con el tema más importante, o uno de los temas más importantes, inshallah, que todo musulmán debe conocer y saber para poder evitarlo. Estamos en el invalidante número 5, el invalidante número 6. El invalidante número 5 del Islam: Man abghada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kafara walau amila bih. Quien odie lo que trajo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, o parte o algo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam haya traído, aborrecer algo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam trajo para esta nación, como dije en una de las frases, eso sin ninguna duda o sin duda alguna te quitaría de su religión. Aborrecer algo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam trajo para su nación, eso sin duda alguna te quitaría totalmente de su religión. Aborrecer es odiar algo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam trajo para esta nación. Los sabios nos dicen que esta señal es una de las señales más graves de la incredulidad, y esta la vas a encontrar en todos los incrédulos. Si les llegas a invitar a que acepten el Islam, lo primero que dicen: nosotros no nos gusta el Islam. El Islam, según ellos, dicen que el Islam es terrorismo, el Islam es una religión que oprime, el Islam es, etcétera, etcétera, manchando el nombre del Islam. Eso por el odio que tienen hacia el Islam. Y tú, hermano, hermana, si llegas a odiar algo que trajo el profeta sallallahu alaihi wasallam, aunque lo pongas en práctica, eso, es decir, te conllevaría fuera del Islam. Odiar una sunna que el profeta sallallahu alaihi wasallam, aborrecerla, te quitaría del Islam. Odiar, hermana, el hijab, aunque te lo pongas, te quitaría del Islam. وَهَذَا كُفْرُ الْإِعْتِقَادِ, como dicen los sabios, que es la incredulidad, pero en la creencia. Tú en el fondo lo odias, pero actúas según ello, eso te quitaría del Islam. Allah Azza wa Jalla nos dice en el libro sagrado: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Eso es debido a que ellos odiaron algo que Allah Azza wa Jalla reveló a su profeta sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla, después de que ellos después de que ellos hubieran odiado eso, Allah Azza wa Jalla convirtió todas sus obras en vano. Waliyad billah. ¿Qué es lo que nosotros debemos de amar? ¿Cómo se obtiene el amor de Allah Azza wa Jalla? Se obtiene a través de lo que Allah Azza wa Jalla ha ordenado. Primer punto. Segundo punto, es decir, se obtiene a través de lo que Allah Azza wa Jalla ha legislado para esta nación. Intentar acercarte más a Allah Azza wa Jalla en los lugares que más ama. Porque todos sabemos que hay lugares que Allah Azza wa Jalla ama más que a otros. Hay momentos que Allah Azza wa Jalla ama más que otros. Acercarte más en esos momentos, como Ramadán. Intentar ir a la Meca, Medina, a establecer los ritos de Allah Azza wa Jalla. Otra pregunta: ¿qué es lo que debemos de aborrecer o odiar? Lo que debemos de odiar, en primer punto, es lo que Allah Azza wa Jalla ha odiado. En segundo punto, es lo que las obras de los politeístas y de los incrédulos y de la gente no musulmana. Una cosa que quería añadir en este punto, o relacionado con este invalidante número
5. ¿Acaso si la mujer musulmana odia la poligamia, saldría del Islam? Vamos a responder esta pregunta. Una mujer musulmana no llegaría a negar la validez del juicio de la poligamia, pero si llega a invalidarlo, sale del Islam. Y si llega a odiarlo, porque es decir, por la poligamia misma, no por lo que se realiza, sino por lo que, es decir, por la poligamia, es decir, ¿por qué a los hombres sí y a las mujeres no? Este tipo de preguntas que hacemos, entonces eso le quitaría, es decir, eso le causaría la salida del Islam. Pero, naturalmente, una mujer no ama, es decir, no quiere que su hombre se case con otras mujeres. Eso es algo natural y no se le puede juzgar por ello. ¿Por qué? Porque la mujer tiene celos y nosotros los hombres también tenemos celos, pero esa mujer no invalida, es decir, no considera que ese rito sea inválido, pero no le gusta, eso se entiende. Que no te guste, eso se entiende y eso no te saca del Islam, eres musulmana igual, pero no tienes la autoridad de prohibir a tu esposo de que se llegue a casar con otras mujeres, ¿vale? Entonces, el invalidante número 6, el burlamiento. Man istahza, quien se burle bidinillah, de la religión de Allah, o bir rasul, o se burle del profeta, o bis salihina, li ajli dinihim, o se burle de las personas justas por la religión, por el hecho de que practican la religión, o bi thawabillahi azza wa jal, o se burle del más allá, del día del más allá, como lo hacían los incrédulos con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Venían al profeta y le decían: ¿cuándo será el día del juicio? Pero en tono de burla. Kafara ijma'an, esa persona habrá salido del Islam, y eso es que todos los sabios están de acuerdo de ello. Ahora, Allah azza wa jalla nos dice en el libro sagrado, y eso es que hay una historia acerca de eso, batalla, y uno de los hipócritas empezó a criticar a los compañeros del profeta, diciendo que son los más codiciosos, es decir, son los que más apetito tienen, es decir, que los recitantes del profeta sallallahu alaihi wasallam son los que más apetito tienen a la hora de comer, es decir, son los más codiciosos, y son los más cobardes a la hora de enfrentarse con el enemigo. Cuando dijeron eso, uno de los compañeros del profeta se encontraba ahí y dijo: tú mientes, eres uno de los hipócritas. Esa persona llegó a informar al profeta. Cuando le llegó eso al profeta, el profeta lo único que estaba esperando es la revelación, es decir, es un justificante. El profeta creía al hombre. Entonces Allah azza wa jalla llegó a descender esta ley, a la cual dice: abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. ¿Acaso os burláis de Allah, de su mensajero y de los signos de Allah azza wa jalla? La ta'tadiru, no os excuséis, qad kafartum, es decir, habéis creído en la incredulidad, ba'da imanikum, una vez después de haber manifestado el Islam, porque esas personas, según dicen los sabios, que no eran de los musulmanes 100%. Waliyad billah. Estamos en una época en la que se están burlando del Islam. Estamos en una época en lo que todo lo que ha ocurrido en países como Francia, etcétera, etcétera, que, subhanallah, todos hemos visto lo que ha ocurrido estos días, que han sacado caricaturas sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam. Todo este tipo entra en el burlamiento. Y es decir,
toda aquella persona que se llega a burlar del profeta sallallahu alaihi wasallam, esa persona es un incrédula. Y nosotros como musulmanes deberíamos repugnar esto de una manera inmensa y no deberíamos quedarnos callados cuando se le hace esto al profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta es la persona que intercederá por ti. El profeta es la persona que se preocupará por ti el día del juicio final. El día en el que tú digas, nafsi, nafsi, yo mismo, mi alma, mi alma. El profeta seguirá diciendo, ummati, ummati. El profeta intercederá por ti. El profeta sallallahu alaihi wasallam está preocupado por ti. Incluso llegó a decir, estoy preocupado por mis amantes. Eso lo dijo entre sus compañeros. ¿Y sabes qué dijeron los compañeros? ¿Acaso nosotros no somos tus amantes? Y dijo, no, mis amantes serán gente que vendrán después de mí, creerán en mí y no me han visto. Entonces, ¿cómo debería ser nuestra reacción ante estos acontecimientos que están sucediendo ahora mismo? ¿Cómo deberíamos de actuar? Nos deberíamos de enfadar. Lo mínimo que deberías de hacer, hermano y hermana, es enfadarte. Lo mínimo. Y defender al profeta sallallahu alaihi wasallam y a su sunnah sallallahu alaihi wasallam. Esto se le aplica también los insultos. Es decir, todo aquel que insulte, porque ¿qué significa el burlamiento? El burlamiento significa ridicularizar algo o alguien, o como se diga en español, o menospreciar, porque los sabios nos dicen que no solo, es decir, no solo se limita al burlamiento, sino que también se le aplica el menosprecio y también se le aplica los insultos, las críticas. Es decir, no solo se limita al burlamiento, todo aquel que llegue a criticar el Islam, llega a criticar uno de los ritos del Islam, llega a menospreciar el Islam, o llega a menospreciar uno de los ritos del Islam, o llega a insultar a Allah, o al profeta, o a su mensajero, a su mensajero, que es lo mismo, o a la religión, esa persona habrá salido y renegado de la fe, waliyad billah. ¿Vale? ¿Acaso se acepta el arrepentimiento de la persona que se burla del din? La persona la cual se burla del din, se le acepta el arrepentimiento. Pero su arrepentimiento debe de requerir varios requisitos. Uno de ellos, que sea sincero. Otro de ellos, que repugne aquello que, es decir, tomaba aquello lo cual se burlaba de ello, ¿vale? Otra de ellas es que esas señales deben de, es decir, deben de ser manifestadas en la persona a la cual se burlaba del din, o se burlaba de Allah, o se burlaba de la gente de Allah por la religión. Porque vamos a mencionar un último elemento muy importante, ¿vale? Lo que hemos dicho ahora mismo. Otra cosa, la persona la cual se burla de una persona, de otra persona, pero no por la religión, sino por su aspecto. Los sabios nos dicen aquí que esa persona no habrá caído en la incredulidad, pero habrá cometido un pecado grave. Y eso es que verdaderamente te estás burlando de Allah y no y no del creado, sino que del creador. Porque si yo, un ejemplo, ahora edifico una pared y la pared se llega a torcer y tú pasas y te ríes de esa pared, la verdad que no te estás riendo de la pared, sino que te estás riendo de su constructor. Y ten en cuenta que ese tipo de burlamiento no te quita del Islam, pero te podría causar un castigo muy severo de Allah Azza wa Jalla.
Y ten en cuenta que a lo mejor que tú te estás riendo de esa persona, te estás burlando de esa persona por su aspecto, por su situación, por su condición, sea esa persona mejor que tú 1.000.000 de veces ante Allah Azza wa Jalla. Ten cuidado de quién te burlas, ten cuidado qué haces, cómo lo haces, porque todo Allah Azza wa Jalla te juzgará por ello. Quiera Allah Azza wa Jalla el bien para nosotros, quiera Allah Azza wa Jalla la sinceridad, quiera Allah Azza wa Jalla, es decir, incrementar nuestra sabiduría, incrementar estos videos que hacemos, facilitarnos las cosas, inshallah. Estamos en situaciones muy difíciles, que Allah Azza wa Jalla ponga fin a esto y Allah Azza wa Jalla nos salve de lo que estamos, inshallah. وصلى الله على نبينا وسلم.